Volvemos a esta casa, no es hotel, desde Santa Cruz. A ver, vamos contigo, Pablo. ¿Cómo ves el escenario? ¿Cómo perfila Santa Cruz un escenario para adelante? ¿Cuáles son las condiciones que llevan a los cruceños a votar? Pareciera en un momento, se ha analizado, hay un voto pragmático. No, no es un voto pragmático, realmente más bien es un voto profundamente ideológico. Pero ¿cómo tú lo ves? ¿Cómo en adelante? ¿Cómo ha quedado el MAS después de esto? Este es un mensaje que, como decía Elena, nadie se puede hacer del resultado, ¿no? O sea, hacer positivamente el resultado. El primero que lo haga, yo creo que la misma matriz de la campaña, la ciudadanía quedaría muy resentida. A los primeros intentos la gente se enojó mucho. Pero entonces, ¿cómo queda un escenario así, no? Cuando tienes una población que te dice, a ver, este referéndum, esta votación, no le pertenece a nadie. Entonces, ¿cómo se reconfigura un escenario político en esas condiciones? Pues queda un escenario bastante complejo y bastante motivador para la curiosidad y el análisis, justamente. A ver, lo que tenemos acá es que el viejo proyecto de la élite cruceña tradicional, ese proyecto que busca la preservación de sus intereses de clase, heredados y defendidos de siglos anteriores, fruto de la colonia y todo lo demás, eso en el campo político nacional ha sido derrotado. No hay duda. Con ese proyecto no tienen ni idea de poder hacer algo para competir detrás de la presidencia de la República, del Estado plurinacional, perdón. Pero esto en el campo político departamental y en algunos campos políticos municipales, locales, todavía es fuerte, todavía mantiene vigencia. Lo que mencionaba Pepe, por ejemplo, de que en el Alto las votaciones pueden ser a favor de izquierda o de derecha, eso se debe a que no existe en el Alto justamente un proyecto hegemónico dominante. No existe una matriz homogeneizante de la conducta de la ciudadanía al momento del voto. Lo que sí hay acá en Santa Cruz, a nivel departamental, ¿no? Y en el Oriente en un nivel relativo, todavía eso se mantiene. Es decir, esto todavía no ha sido suficientemente deconstruido y hay que hacerlo. ¿Por qué? Porque bajo esta ideología, ¿cuál es la ideología de fondo que sustenta esto? El cruceñismo. ¿Y qué es el cruceñismo? El cruceñismo no es otra cosa que el regionalismo expresado acá, ¿no? Y el regionalismo es el hijo para el nacionalismo, para ponerlo en términos prácticos, sencillos y felices de un muy buen amigo mío, ¿no? Es decir, no sirve para nada el regionalismo. El regionalismo siempre va a ser un proyecto parcial que no va a abordar nunca el tema de fondo de la construcción estatal de verdad del país, ¿no? Entonces, esto es lo que tiene que renovarse en Santa Cruz. Este es el fondo mismo de la cuestión que tiene que abordarse, que empezar a ser abordado. Pero esto no va a ser abordado ni remotamente por el Movimiento Demócrata Social, por Rubén Costa y por ninguno de los dirigentes políticos tradicionales de Santa Cruz. No está en su cabeza esto, ¿no? No está en su cabeza porque ellos están pensando justamente desde la región, desde lo cruceño como la antítesis o versus lo boliviano, ¿no? Definiendo justamente esta identidad pequeña. Qué fuerte eso que dices. A ver, eso, vamos con calma. Es decir, desde tu perspectiva, el movimiento demócrata, liderado por Rubén Costas, digamos, juega a una suerte de un discurso polarizador, pero anteponiendo la cruceñidad a la bolivianidad. Es históricamente cómo se ha formulado el discurso cruceñista. No lo expresa solamente Rubén Costa. Rubén Costa lo encarna momentáneamente, ¿no? Pero en realidad hay que ver también los orígenes de Rubén Costa. Él viene justamente de ser un dirigente cívico, viene del núcleo duro justamente de la formulación ideológica de este cruceñismo, ¿no? De este regionalismo. ¿Estás de acuerdo, Alejandro? Pero es que eso genera mucha discusión. A ver, ¿cuáles son las perspectivas? Vamos a eso. Yo veo primero una perspectiva nacional que va a tener repercusiones en lo regional, pero también desde lo regional, lo departamental. Evo está obligado primero a hacer purgas internas y segundo purgas externas. Está obligado. Necesita allanarle el camino a su delfín que va a definirlo el 2018. Entonces, necesita que no hayan quienes por
omisión no hayan hecho campaña como ha pasado en este último proceso electoral. Y obviamente necesita reencontrarse con las bases duras y ya no así meter muchos paracaidistas. Eso es lo que necesita y eso es lo que yo veo. Hacia afuera necesita generar mucha dureza frente a los adversarios, pero fundamentalmente al adversario o a los adversarios que hayan acumulado mayor aparataje. Y el único que ha acumulado, para bien, para mal, por simpatía o antipatía, porque yo no soy de la línea, es Rubén Costa. Y por eso es que Rubén se va a convertir en el factor de confrontación y él se da cuenta. Comienza la confrontación y él se da cuenta y también entra en la confrontación porque le está dando réditos y Palacio Quemado le está dando también los réditos al emitir lo que ha pasado con la aprehensión, etc. Y creo que en el transcurso del tiempo va a ser un objetivo político Rubén Costa, no así los otros. Es más, desde Palacio Quemado se van a alentar otras candidaturas, por ejemplo, confrontar tibiamente con Carlos Mesa para elevarle los egos políticos y que pueda candidatear. Lo mismo va a pasar con Jaime Paz, de repente con otros candidatos, ¿no? Pero se va a cuidar Palacio Quemado de que quienes tengan la opción de acumular votos, entre ellos obviamente Rubén, no lo hagan. De repente descabezando para que ese movimiento, que es sumatoria de movimientos, desarticulado, descabezado, no dé la batalla suficiente, porque él necesita que su delfín, el 2019, que no va a lograr el 50+1, pero que logre por lo menos la diferencia que dice la Constitución de más de 10 puntos. Entonces, en esa perspectiva... ¿Usted entendería entonces que Rubén sí es una opción clarísima el 19? El 19 es la opción hasta ahora... Además, usted la califica la opción. No hay simpatía, más bien soy contrario. Yo he dicho que la actitud que ha tenido Rubén en estos años, y lo he dicho en su cara en plena campaña, es casi ha generado la cultura del mojón con cara, de no me muevo, no hago, no escucho, no veo nada. Ahora, porque ya está en campaña, digamos, comienza a tener, y además sabe que el cadalso está cerca, entonces comienza a moverse, necesita moverse. Yo no digo, yo estoy señalando como político que hace análisis, que es el que más aparataje ha acumulado en el oriente, en lo que fue la media luna, e inclusive en el occidente, con todo lo que ha sucedido en Potosí, por ejemplo. No es simpatía de ninguna manera. Somos contrarios ideológicamente. Pero digo que se va a convertir en un objetivo de Evo. Eso, ¿qué es lo que significa a nivel departamental? El que Rubén Costa salga del escenario para el 2020, y obviamente creo y calculo que Percy Fernández también va a salir de escenario para el 2020, va a generar lo que habíamos dicho antes, la gran oportunidad y el salto cualitativo que sí lo permite esa acumulación de tipo económico. Ahora, en los próximos 3 años, sí se van a dar la emergencia de proyectos políticos importantes en el oriente boliviano. Un análisis, el regionalismo es OPA del nacionalismo, pero yo creo que no hay diferencia. Yo sigo pensando que Evo es un nacional populista y obviamente es lo regional en lo nacional, es eso. O sea, ambos han exaltado, yo no le veo diferencia en quien levanta la bandera regional recalcitrantemente y un Evo Morales que ha levantado la bandera nacionalista también. Entonces, yo creo que las discusiones de repente habría que puntualizarla de otra manera. Elenita. Vos preguntabas... Reconfiguración de escenario. A ver, ¿cómo tú, sí, Elena, dibujas el escenario desde Santa Cruz? Sí. Nos vamos a encontrar con candidatos, con proyectos políticos que nazcan desde Santa Cruz. ¿Se ve la fortaleza acá necesaria para hacerlo? ¿O Santa Cruz está en otra? Por ahí está también concentrado en este movimiento económico, en impulsar el movimiento económico. No lo sé. Claro, me pareció interesante lo que dijiste hace unos minutos atrás, si Santa Cruz tiene un proyecto político o no lo tiene.
Y creo que el proyecto político cruceño es el mismo desde el consenso de Washington, que es el proyecto en su momento de implementación neoliberal y hoy día la restauración neoliberal. ¿Por qué finalmente no se puede plantear una alternativa a la visión país, al proyecto país y lo que está contenido en grandes rasgos en la Constitución? Que acordémonos que el debate constituyente se cortó, no está la culminación del proceso de liberación social en la Constitución, pero el proyecto es el mismo, es restauración neoliberal. Entonces, ¿qué es lo que sucede a partir del 21 de febrero y ahora del año 2006? Hay un contexto regional mucho más favorable, continental mucho más favorable para la restauración neoliberal. Entonces, ese proyecto que dejó de ser atractivo, ha dejado de ser atractivo durante 10 años, no es que de repente se volvió atractivo y ahora este porcentaje que aglutinan las oposiciones juntas, es decir, este 61.36, o sea, este porcentaje a favor del sí, no, miento, 53.72, este porcentaje a favor de el no es por virtud, sino por el contexto regional que de repente posibilita a estas oposiciones presentarse como discursivamente o en términos, digamos, de dispositivos y códigos como algo con el ensamblaje de cambio y como algo atractivo. Pero la diferencia está, y creo que esto es lo que hay que resaltar, en el campo político nacional el MAS sigue siendo capaz de reproducir hegemonía. Y por el otro lado, desde lo departamental, no es extrapolable porque son dos proyectos que cohabitan de repente por una serie de situaciones de cómo está ensamblado el Estado plurinacional. Pero, por ejemplo, el caso más contundente de esto es la experiencia del movimiento Sin Miedo, lo que sucedió con Juan del Granado cuando quiso, sobre la base de un proyecto local, municipal, extrapolarlo a lo nacional. Y creo que ahí es donde la hipótesis de Alejandro de repente falle, porque lo departamental Santa Cruz está articulado como una trinchera. Santa Cruz departamento está articulado como un bastión de resistencia, de rebelión, de cohabitación en ciertos momentos, de acercamiento, de tensiones, de disputas y de alejamiento. Se acerca en lo económico, se aleja en lo político, pero eso, creo yo, de ninguna manera es extrapolable a lo nacional. Ahora, ¿cuándo se vuelve viable esa extrapolación? Cuando en el contexto latinoamericano estos intentos golpistas que se están dando en todos estos gobiernos progresistas de la región le dan la posibilidad de que se cree otro escenario más allá de lo nacional. Las redes, los medios generan una extraterritorialidad que comienza a articularse como un rompecabezas y de repente el proyecto neoliberal que era completamente proscrito, de nuevo se vuelve atractivo por estos esfuerzos de restauración. Ahora, ¿cuál es la diferencia, por ejemplo, en el caso boliviano? Bolivia no tiene un Macri que tenga la capacidad de envasar este proyecto altamente conservador, retrógrado y violento en una fachada medianamente digerible. Y ese personaje no creo que necesariamente sea Rubén, porque Rubén Costa se articula a sí mismo fronteras hacia adentro, no fronteras hacia afuera. Fronteras, digo, departamentales, sí. Pepe, en la medición que tú hacías en la revista Poder y Placer, si uno hace la lectura de quiénes son los candidatos que se mide, ¿no?, en la encuesta, la única representación de Oriente es Rubén. ¿Será que Rubén está en la capacidad de generar un proyecto nacional? ¿Será que desde Santa Cruz, teniendo el poder económico que tiene Santa Cruz, siendo el motor de desarrollo de este país, o sea, no, ese departamento, por Dios, es sumamente importante, logran concretar un proyecto político que logre por ahí agarrar fuerza? Esa es una pregunta. Y la segunda va a ser la del MAS. ¿Cómo queda el MAS en Santa Cruz? ¿Vale? Pero Pepe, Ya. vamos con eso. Yo creo que en esto tampoco Santa Cruz es tan diferente. No hay nada alternativo fuerte en Oruro,
en Potosí, en Cochabamba, en Chuquisaca, en ninguna parte. De repente se le quiere cobrar a Santa Cruz algo que Santa Cruz no tiene por qué pagar. ¿Por qué tiene que Santa Cruz darlo al proyecto? ¿No? Uno. Dos, aquí se han dicho cosas que no están bien, ¿no? Y que no es bueno que, como la audiencia es nacional, quede como que eso es verdad, como que el cruceñismo no es otra cosa que el regionalismo. Esa es una definición totalmente interesada del cruceñismo. Para empezar, Santa Cruz no es una tierra ni de maldades ni de nada. Como lo estamos mostrando aquí, el cruceñismo es la antítesis de lo boliviano. No es verdad. Ahora, cuando vos le pedís a Pablo que Pablo defina los postulados de demócratas, por supuesto que no es el indicado para definir los postulados de otro partido del que él es adversario. Porque vos le decís, realmente lo que decís es cierto. Yo creo que no es justo con la gente de demócratas que lo defina alguien que no está dentro de demócratas. Y sirve para cualquier partido. Es decir, no lo va a definir al de un partido o el del otro. Y si lo va a definir hay que entender que lo va a definir desde una oposición. Yo solamente hacía una reiteración de lo que él anotaba. Claro, pero lo digo, ¿no? Santa Cruz no es regionalista. Yo ese discurso lo vengo oyendo, pero invito a que cada persona que está viendo y que vive en Santa Cruz y que tiene un hijo en el colegio, se fije cuántos de los compañeros de su hijo no son nacidos en Santa Cruz o de padres que no viven en Santa Cruz. Cualquier persona que está en un gremio económico, vendedor de mercado, empresario productor de soya, empresario cañero, que digan cuántos miembros de esos gremios no son nacidos en Santa Cruz. E invito a los que están en esos gremios y que no son nacidos en Santa Cruz, si digan si son maltratados. Sí, pero los comportamientos políticos, Pepe, no necesariamente responden a los comportamientos sociales. Es decir, uno viene a Santa Cruz y de verdad, Santa Cruz es una tierra bendita, a todos nos encanta estar acá, la gente es súper linda, la gente es amable, la gente es atenta, etcétera. Eso no se traduce necesariamente en un proyecto político. Me preocupó que se diga que el cruceñismo no es otra cosa que el regionalismo. Vale. Eso me parece que no le hace justicia a esta región. Perfecto, eso lo contrastamos luego. No voy a una cuestión política, Perfecto. No es de Correcto. partido. Creo Correcto. que no le hace justicia a esta región y en mi experiencia, en lo que yo vivo, no es eso lo que yo encuentro, ¿no? Uno. Dos, con respecto a lo que puede pasar con Rubén Costas, claramente Rubén Costas es lo que fue en su momento Carlos Palenque desde el occidente. Era una planta que no florecía en el oriente. Rubén es así, es una planta muy fuerte en el oriente que no logra florecer en el occidente. Todas las encuestas de Poder y Placer muestran que Rubén tiene 1% o 0% o 0.1 o 2% en La Paz y el Alto. Un poco mejor posicionado en Cochabamba, si entendemos por mejor posicionado, 8%. Y también, bueno, ahí hay en la última encuesta que mandaste tú, también se podría entender que tienen un alcalde del partido, etcétera. Y que fueron a hacer su congreso en Cochabamba y que ahí lograron generar una cierta simpatía. Hay otro tipo de cosas, sí. Ahora, yo repito esto, en el caso de la oposición, yo creo que la oposición no da muestras de estar construyendo nada. Creo que su tarea es destruir algo, es destruir la figura de Evo, del vicepresidente, del MAS. Pero la gente lo percibe. Y cuando vos le preguntás, no ve nada en la oposición, por lo menos por el momento. Y la gente es posible que siga buscando dentro del MAS. Y ahí es que viene para mí lo que es el gran desafío del MAS. Si el primer referéndum fue un error, el segundo referéndum puede ser la corrección del error o puede ser el golpe de gracia a un proceso que de ser un proceso social, de repente por convertirse en personal, provoca su propia caída. El contrapunto. No, pero un verdadero placer. Y sin entrar en polémica, porque ese no es creo el punto, pero quiero precisar mejor a lo que yo me refería entonces, y quiero aclararlo bien. La magia del cruceñismo es cómo opera respecto a la identidad local. Ahí está justamente la construcción del mito. Lo que hace la formulación ideológica del cruceñismo como dispositivo de poder es tomar la identidad local que existe en cualquier lugar del mundo y que es adorable donde sea que fuere. Está muy bien sentirse porongueño, sentirse del lado Titicaca, donde sea. Eso es natural y existe por todas partes. Pero lo que hace ya el dispositivo ideológico es tomar este sentimiento, vaciarlo de
de lo que contenía originalmente y volver a llenar de ahí cosas que van a determinar el comportamiento de la gente y que van a determinar un modo de percibir la realidad. Este cruceñismo opera de esa manera, es un dispositivo ideológico en ese sentido. Podemos retrotraernos ahí, digamos, a ver cómo opera el mito en Roland Barthes, y es justamente, exactamente, la manera en la cual se ha procedido para construir esto. Esto además viene reforzado por una serie de subdiscursos. Ese mito, por ejemplo, viene acompañado del relato de nos están avasallando, lo que tantas veces se ha dicho, nos están avasallando a los cruceños, ¿no? Viene también de viejas, de las expresiones también claras y concretas, por ejemplo, de Gabriel René Moreno en su momento, ¿no? La antítesis de los cruceños, los enemigos del alma, utiliza esa frase así de fuerte y contundente, son el Camba, el Colla y el Bandeirante. En ese momento el cruceño definido también como contrario a la peonada, a la colonizada, ¿no? Entonces, esto no es de ahora y me estoy refiriendo no a la identidad cruceña que la percibimos y que podemos sentirnos todos como parte de una comunidad y está muy bien, eso no está eso en cuestión. Me estoy refiriendo específicamente al dispositivo ideológico denominado cruceñismo que se ha tejido históricamente en Santa Cruz desde el Comité Cívico Pro Santa Cruz, entre otros puntos. Ahora bien, volviendo al punto que querías tocar, querida Susana, para mí está ampliamente demostrado que es inviable un proyecto nacional popular en el oriente boliviano desde la élite cruceña tradicional. Eso no va a pasar nunca, ¿no? Lo más probable es que se refugien justamente en un proyecto restaurador del neoliberalismo, cuyo fin último no es ni siquiera la vigencia del neoliberalismo, sino es la preservación de sus viejos privilegios, ¿no? Tal cual. ¿De dónde puede venir la construcción de lo nacional popular en Santa Cruz y en el oriente boliviano? Yo creo que es muy interesante también lo que ha venido pasando en los últimos 10 años con el MAS, ¿no? El movimiento de socialismo en el oriente boliviano está atravesando por una creciente incorporación de un empresariado más progresista, de otras voces, otros repertorios que también están viniendo acá, y creo que está llegando a adquirir el peso suficiente, la masa crítica, que va a permitir una nueva reflexión justamente. Creo que desde ahí es posible construir, va a ser posible construir un proyecto nacional popular en el oriente de base amplia, ¿no? Y que tenga como horizonte justamente la construcción de una modernidad diferente. Porque ¿qué era lo que estaba en disputa antes de 2003? ¿Por qué se resistía a la modernidad y por qué se resistía al Estado, a esa república? Por los términos en los cuales estábamos caminando a la modernidad. No queríamos los bolivianos, y la grande mayoría en particular, una modernidad excluyente. Lo que se quiere es una modernidad más bien inclusiva, y creo que es a eso donde tenemos que apuntar. Alejandro, usted que no es del MAS, le voy a preguntar sobre el MAS. ¿Cómo Está queda bonito. el MAS en Santa Cruz? A ver, 3 precisiones previas. Primero, y en la perspectiva de no seguir reproduciendo una etiqueta que nos hace daño a los cruceños. Primero, cruceños somos todos, 3 millones de personas. Por lo tanto, cruceño no es el neoliberal. El proyecto cruceño no es el neoliberal. Los cruceños somos todos, 3 millones. Y tenemos, hay neoliberales, hay marxistas, hay liberales, habemos de todo. Entonces, yo no creo, rescatando lo que hemos dicho, primero que las élites están fragmentadas entre élites y clase dominante, la diferencia exquisita que hace Elena por ser politóloga, especialista, yo creo eso. Creo que el escenario que se ha dado el 21 de febrero también está justamente posibilitando aquello. Esa es una precisión que obviamente yo también insisto, yo soy cruceño, nacido en el Casco Viejo, en la maternidad de Vaperón, hoy llamada Percy Boland, y soy crítico de las logias, soy crítico de las posiciones conservadoras, y yo con eso no me identifico. O sea, yo no puedo ser parte de un proyecto que no sé quién lo maneja, pero de lo que sí sé es que el modelo neoliberal no es que va a volver, está desde el 21060 y hasta ahora no se ha desmontado, desmontado formas nada más. Y el mejor exponente del modelo neoliberal se llama Evo Morales,
que lo ha fidelizado, ha logrado el gran objetivo de don Víctor Paz Estenssoro, que era el control de la inflación. Nunca, ni Gon, ni Jaime Paz, ni Tuto, ni Banzer, nadie logró lo que Evo Morales logró, que es el congelamiento del proceso inflacionario. Yo insisto, 3 millones somos cruceños, yo no me identifico. Cruceños somos todos. Y lo dijimos junto con la compañera Elena en algún momento de confrontación, que creamos un grupo a la que ella fue invitada, de que también nosotros éramos cruceños y cruceños que pensábamos diferente. ¿Qué es el MAS en Santa Cruz? Yo creo que no puede ser diferente a lo que sucede. Yo sigo la tesis que señala, no hay islas en Bolivia, Santa Cruz no es diferente, reproducimos más o menos lo que sucede en el país y lo que sucede en América Latina, y en América Latina lo que sucede en las contradicciones internacionales. Pero eso sí, creo que la dirigencia actual del MAS se ha tirado un tropezón tamaño extraordinario. Vuelvo a decir, anoto en la visión de datos a lo que José siempre hace alusión, 49% en octubre del 2014, 38% fue. 38%. Cuando se sacaba la polera y la gorra de un partido, se le ponía otro, se le inauguraba casa, todo haciendo empanadas con uno, con otro. Ese fue la peor, o sea, el peor revés que ha sufrido la dirigencia del MAS, porque se equivocó de entrada al final. Eso también el MAS necesita comenzar a hacer autocríticas como toda la clase política. Me tengo que ir a un corte, pero creo que lo que más le indignó a don Alejandro ha sido la empanada de Percy Fernández con Evo Morales. Hermosa la empanada esa, de bigote. Nos vamos a un corte, ya estamos en el último bloque de esta Casa No es Hotel, muy interesante programa, quédese con nosotros.